Perfecto, en beneficio del tiempo, vamos a partir. Como les comentaba anteriormente, en nombre de Servivet y de TRM Chile, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en estos ciclos de educación continua, de webinar. Y el día de hoy tenemos la suerte, el privilegio y el honor de poder contar con la doctora Carlota desde Equitom, en Bélgica. Desde ya le queremos dar un profundo agradecimiento por esta participación, eh, por contar contigo, Carlota. Muchas gracias. Seas muy bienvenida. Estamos muy ansiosos de poder contar con tu presencia en estos ciclos de webinar. La doctora Carlota está en estos momentos, como les decía, en Bélgica con 6 horas de diferencia en Equitom. La doctora es especialista va a hablarnos hoy día de las lesiones dorsales con su experiencia en ortopedia. Eh, Les voy a contar más o menos cómo va a ser el proceder de este webinar. Vamos a partir con la charla de la doctora. Contarle además que estamos con presencia online internacional. Tenemos inscritos desde Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, México, Perú, Guatemala, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico también. Así que sean ustedes también muy bienvenidos. Comentarles que esta charla está siendo grabada para el conocimiento de ustedes y que va a estar disponible a través de nuestro canal de YouTube para todos nuestros colegas y quienes quieran acceder a ella con posterioridad. Después de la charla de la doctora Carlota, y advertirles que durante la charla no se van a admitir preguntas en beneficio de la continuidad de la charla, y al final de la charla se va a dar un tiempo especial dirigido por el doctor Sergio Osa y la doctora Paulina Figueroa para que puedan interactuar con la doctora y así le puedan hacer llegar sus preguntas e inquietudes. Eh, y además, les invito a que se queden hasta el final para que participemos de un pequeño concurso de productos TRM. No le quito más tiempo a la doctora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias nuevamente. Y en nombre de Servivet y TRM Chile, le damos la más cordial bienvenida. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos vosotros por la invitación y a todos los que se han unido hoy para escuchar la presentación. Espero que la disfrutéis. Voy a proceder ya a compartir pantalla. No soy muy buena con la tecnología, así que me decís si funciona. Vale, pues hoy vamos a hablar de un tema que probablemente todos vemos con frecuencia, ¿no? Que independientemente del tipo de caballo con el que trabajemos, que es el dolor de dorso en el caballo. Personalmente creo que hay pocas regiones del aparato locomotor que generan tanta incertidumbre como la espalda, porque al fin y al cabo todos hemos visto caballos con radiografías espectaculares del dorso que trabajan perfectamente, o todos hemos visto caballos con estudios de imagen prácticamente perfectos y corresponden a un caballo que no es capaz de rendir. Y por tanto, durante la próxima hora me gustaría responder la siguiente pregunta, que es ¿cómo razonamos delante de un caballo con dolor de dorso? Quiero compartir con vosotros un poco la forma práctica que tenemos en nuestra clínica de abordar este problema. Si tuviera que resumir toda la conferencia en una frase, creo que sería esta, que es que el dolor de dorso es un síndrome, no un diagnóstico. Sí, es un síndrome, no es un diagnóstico, no es una enfermedad, no es una radiografía, sino que es un síndrome. Es un conjunto, ¿no?, de signos clínicos que pueden estar originados por múltiples estructuras distintas. Esto, por tanto, debe cambiar un poco nuestra forma de pensar a la hora de abordar este problema, porque nuestro trabajo no consiste en encontrar una lesión, sino en demostrar que esa lesión es la que realmente está causando el cuadro clínico que tenemos. Porque, como hemos dicho, un caballo con kissing spines puede no tener dolor, o un caballo con osteoartrosis puede competir sin problemas, y un caballo con radiografías normales puede tener un dolor muscular tan intenso que sea incapaz de rendir. Por eso, durante toda la charla voy a insistir un poco en esta misma idea, que es que no tratamos radiografía, sino que tratamos caballos. Vale, pues aquí simplemente quería mostrar un caballo con una clara respuesta a la palpación, ¿no? Clara respuesta de dolor de dorso.
y quería discutir él porque sigue siendo un reto diagnóstico. Creo que hay 4 motivos principales. El primero es porque el dolor de dorso es un problema multifactorial. Raramente sucede que hay una única lesión responsable del problema. Lo habitual es encontrar varias que están coexistiendo. Lo segundo es que los signos clínicos, tal como podemos ver en este vídeo o con otros signos clínicos, son tremendamente específicos, ¿no? Pues puede haber una resistencia al trabajo, puede haber un dorso rígido, un cambio de comportamiento, un bajo rendimiento. La tercera sería que, las técnicas de imagen probablemente es donde el momento en el que cometemos más errores, porque las lesiones que vemos no siempre son clínicamente relevantes. Y por último, en muchas ocasiones la causa primaria del dolor no está directamente en el dorso, sino que puede venir quizás de una cojera de posteriores, puede ser una lesión sacroiliaca, puede ser una silla mal ajustada incluso, o simplemente un caballo que está sometido a una carga de trabajo que es superior a su capacidad física. Por eso siempre debemos mantener... A todos le vas a dejar al mismo valor. Por eso siempre debemos mantener una visión global del paciente. De acuerdo, siguiente. Vale, entonces, con esta idea en mente, vamos a recorrer juntos un poco el razonamiento clínico, que es primero lo que debemos entender es la función normal de la espalda, porque no podemos comprender la enfermedad sin conocer antes la función. Luego veremos cómo debemos explorar un caballo con dolor de dorso, cómo interpretar las técnicas de imagen, cuáles son las patologías que más frecuentemente podemos encontrarnos y finalmente hablaremos de tratamiento y revisaremos varios casos clínicos. Mi intención al terminar la charla no es que recordéis una lista de enfermedades, porque eso se puede buscar en Internet, sino que tengáis un poco una nueva forma de pensar. Creo que todos los que estamos aquí hoy conocemos un poco la anatomía del dorso, por tanto no me voy a entrar en profundidad. Lo único que quiero recordar es que lo que quiero mencionar es todas las estructuras que realmente pueden ocasionar dolor, ya que son esas mismas estructuras las que luego van a aparecer repetidamente en la conferencia. No todas las regiones de la columna tienen la misma función. La región torácica está diseñada principalmente para aportar estabilidad, mientras que la región lumbar tiene la función de aportar movilidad. Esta diferencia explica muchas de las patologías que luego podemos ver. Además, la orientación de las apófisis cambia entre ambas regiones. Sabemos que la T15 es la vértebra anticlinal y así como la morfología cambia, pues también cambia la forma en la que cada segmento soporta las cargas durante la locomoción. No es necesario memorizar todos los detalles anatómicos, pero sí entender que diferentes regiones de la columna van a trabajar diferente y, por tanto, pueden enfermar diferente. Una de las diferencias anatómicas más importantes la encontramos en el disco vertebral. En la región torácica encontramos un disco mucho más fino, la movilidad segmentaria, por tanto, es limitada y la columna se comporta como una estructura bastante rígida. En cambio, a medida que vamos avanzando hacia la zona lumbar, el disco va aumentando el grosor y con ello también aumenta la movilidad. Esto tiene dos consecuencias, que digamos. La primera es que permite una mejor transición de fuerzas durante la locomoción y la segunda es que hace que la distribución de cargas dependa mucho más del equilibrio entre disco, articulaciones, ligamentos, y es por eso que la espalda no puede entenderse como vértebra por vértebra independientemente, ¿no? Sino que debe entenderse como un sistema biomecánico. La estabilidad del dorso depende principalmente de los músculos. Aquí me gustaría hacer una división bastante sencilla, que por un lado tenemos la musculatura superficial o movilizadora y por otro lado tenemos la musculatura más profunda, cuya función principal no es mover la columna, sino estabilizar los segmentos vertebrales. Esta diferencia es fundamental porque cuando pensamos en rendimiento deportivo solemos pensar en movimiento. Sin embargo, la salud del dorso no solo depende del movimiento, pero sino sobre todo de la estabilidad, ¿no? Hablando de músculos epiaxiales, hay dos simplemente que quiero mencionar rápidamente para tener un poco más en cuenta. El primero es el conjunto del grupo muscular erector spinae, dentro del cual el más conocido es el longissimus dorsi, y su función principal es extender el dorso. Produce un movimiento lateral y así transmite las fuerzas que están procediendo del tercio posterior.
Es decir, es un músculo que está diseñado para generar movimiento. El segundo, en cambio, que es probablemente desde mi punto de vista o desde el punto de vista clínico es el más importante, que es el multifidus. Y el multifidus se encarga de estabilizar cada segmento vertebral. Participa más bien en la propiocepción y evita que los pequeños movimientos que recibe la vértebra en cada movimiento general, ¿no?, se conviertan en inestabilidad. Por tanto, si lo resumimos, es un poco el erector mueve la espalda y el multifidus la mantiene estable. Creo que muchas veces también nos olvidamos de la musculatura hipoaxial y es un error porque el iliopsoas participa también de forma muy importante en la biomecánica del caballo deportivo. Lo que hace es estabilizar dinámicamente la unión lumbosacra y participa también en la transmisión de fuerzas, obviamente, y es un potente flexor de la espalda, de la cadera, perdón. Clínicamente es muy interesante porque puede manifestarse también con signos clínicos muy inespecíficos y si no pensamos en este músculo es posible que nos saltemos o no podemos llegar nunca a un diagnóstico certero si es el músculo que se ha visto afectado. Obviamente su análisis o su estudio es bastante complicado debido a su posición anatómica. A veces los ligamentos creo que son los grandes olvidados, pero tanto el ligamento supraespinoso como el interespinoso pueden ser fuente primaria de dolor. Y eso creo que ha cambiado bastante nuestra manera de explorar la espalda. Yo personalmente, siempre que estudio un caballo con sospecha de dolor en la zona del dorso, realizo una evaluación ecográfica del sistema del ligamento supraespinoso porque muchas veces encontramos lesiones que son aisladas de una lesión ósea y podrían explicar perfectamente la sintomatología. Finalizo la parte de anatomía con este mensaje, que es que hasta ahora hemos hablado de músculos, hemos hablado de ligamentos, de articulaciones, como si cada estructura trabajara por separado. Pero la realidad es que cada segmento vertebral funciona una única unidad funcional. Por tanto, trabajan juntos. Y esto tiene una consecuencia clínica muy grande, porque si una estructura falla, la distribución de cargas cambiará y, por tanto, el resto de estructuras también se verán afectadas. Por tanto, es muy raro encontrar una única lesión, sino lo habitual es encontrar una combinación de ellas. Ahora que conocemos las estructuras que producen el dolor, la siguiente pregunta sería ¿cómo funciona un caballo cuando se mueve? Para eso quiero utilizar la teoría comúnmente conocida del arco y la cuerda. Imaginemos un arco de tiro, ¿no? El arco en sí solo es flexible y si estuviera solo tendería a abrirse. Y la cuerda es la que mantiene la tensión y hace que el arco funcione. La columna vertebral y el sistema de ligamentos representan el arco, ¿no? Y la musculatura abdominal representan la cuerda. Mientras ambos sistemas trabajen juntos, habrá un equilibrio, porque así el dorso soporta correctamente el peso del jinete y podrá transmitir correctamente las fuerzas a los posteriores. Pero si la musculatura abdominal pierde eficacia, el arco dejará de funcionar y, por tanto, pues tendremos lesiones ligamentarias o sobrecarga articular, puede aparecer hipertonía muscular y, finalmente, lo que tendremos es dolor. Por eso el tratamiento del dolor nunca puede ser solo una infiltración, sino que se debe restaurar la función completa. El paso, antes quiero mencionar también cómo es la biomecánica de un caballo normal en movimiento, ¿no? Y para ello voy a describir rápidamente cómo funciona la espalda en los 3 aires. El paso es probablemente el aire más interesante desde el punto de vista rehabilitador porque es donde hay mayor movilidad vertebral. Se activa la musculatura estabilizadora profunda y así se favorece la propiocepción. Por eso se utiliza tanto el paso durante los primeros pasos de la rehabilitación. El trote es totalmente distinto. En el trote la masa visceral genera fuerzas muy importantes sobre la columna y aquí la musculatura abdominal y la dorsal deben trabajar conjuntamente para poder controlar las cargas. Es precisamente por eso que muchos caballos empeoran en el trote, ¿no? Y en el galope la musculatura dorsal tiene también un papel muy activo porque el movimiento resulta más fisiológico y en determinados pacientes incluso puede ser mejor tolerado que el trote. No debemos pensar únicamente en qué aire utiliza el caballo en cada momento, sino en qué está ocurriendo biomecánicamente en cada uno de los aires, ¿no? Ahora que sabemos cómo funciona una espalda sana, la siguiente pregunta sería ¿cómo exploramos un caballo?
Creo personalmente que el examen clínico sigue siendo con diferencia la herramienta más importante, porque ninguna técnica de imagen puede decirnos si una lesión es o no es dolorosa. Eso únicamente puede decirlo una buena exploración. Mi exploración siempre sigue el mismo orden. Primero tenemos una anamnesis. Antes siquiera de tocar el caballo hay que intentar responder ciertas preguntas, como cuál es el motivo exacto de consulta, desde hace cuánto que empezaron los signos clínicos y si hubo algún cambio que pudo incentivar estos signos. Si se ha llevado a cabo algún tratamiento, en caso de que sea afirmativo, si ese tratamiento ha tenido efectos o no. Y nunca debemos olvidarnos de los factores externos, que no dependen directamente del caballo, pero también pueden actuar de manera importante sobre la espalda. Siguiente. Vale. Antes de palpar la espalda, primero hay que observar al caballo, cómo es su conformación, cómo es su condición corporal, la postura que tiene, el desarrollo de la musculatura, igual si hay asimetrías o atrofias, cómo está descargando el peso. En la imagen central, por ejemplo, podemos ver un caballo que claramente tiene una posición de descanso anormal, porque los tercios posteriores están demasiado adelantados y esto es un signo, esto es una manera, ¿no?, que tienen los caballos para intentar reducir el dolor. Muchas veces el caballo ya nos está diciendo, nos está dando alguna indicación de cuál es el problema solo con la observación de su posición, ¿no? Ya hemos observado el caballo en estación, ahora empieza realmente la exploración y probablemente lo más importante sea la palpación, ¿no? Muchas veces nos obsesionamos con buscar una respuesta exagerada, como podemos ver en el primer vídeo. Sin embargo, una respuesta muy intensa no siempre significa dolor. Igual que una respuesta mínima no descarta que haya lesión, ¿no? No busco realmente una respuesta exagerada, sino lo que busco es consistencia, porque algunos caballos reaccionan mucho porque son muy sensibles y otros simplemente no reaccionan por muy grave que pueda ser la situación. Hay que palpar sistemáticamente desde craneal a caudal, evaluando la musculatura, el ligamento, los procesos espinosos, la región lumbar, la unión lumbosacra. Y no solamente intento provocar dolor, como en el vídeo que tenemos encima, sino que también tenemos que movilizar, ¿no? Porque muchas lesiones no producen dolor únicamente cuando las presionamos, sino también cuando obligamos a la columna a moverse, ¿no? Hay que evaluar la flexión, hay que evaluar la extensión, la flexión lateral, la capacidad de redondear el dorso y observar cómo realiza este movimiento, si hay rigidez, si intenta o evita el movimiento. Luego, entonces, pasaríamos a la exploración dinámica. Cuando observo un caballo con dolor de dorso, no busco únicamente una cojera, ¿no? Estoy observando pues, cómo utiliza la espalda completamente. Quiero saber si hay rigidez toracolumbar, si pierde impulsión, si evita curvarse. Observo el caballo en ambas manos, siempre paso trote, si es posible galope, como podemos ver en el vídeo, porque muchas veces aparecen signos en los círculos que no vemos en línea recta, ya que aumenta considerablemente las cargas. Además, es muy interesante observar las transiciones, porque es precisamente durante los cambios de aire cuando el caballo necesita estabilizar más intensamente la columna. Siempre que sea posible, hay que intentar ver al caballo como un jinete habitual, porque muchos problemas aparecen cuando hay una carga, ¿no?, encima del dorso. Busco exactamente los signos que seguramente la mayoría de vosotros habéis visto alguna vez, pues una resistencia al trabajo, una dificultad para incurvarse, un dorso hundido, pérdida de impulsión de los tercios posteriores, o simplemente un caballo que deja de trabajar con comodidad, ¿no? Muchas veces el caballo no nos dice me duele la espalda, pero sí nos dice no soy capaz de utilizar la espalda correctamente para lo que me estás pidiendo, ¿no? Algo que quiero mencionar muy rápidamente es que debemos tener en cuenta que el dolor de dorso puede ser que alguna vez esté relacionado con algo que no sea parte del aparato locomotor, como podría ser, por ejemplo, una úlcera gástrica. Sabemos que hay muchos caballos con úlceras gástricas o con signos neurológicos quizás que presentan signos de dolor de dorso, ¿no? Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta en nuestra cabeza a la hora de hacer una exploración.
Con esto llegamos a una de las partes que probablemente más debate generen, que es el diagnóstico del dolor de dorso. ¿Cómo debemos interpretar las técnicas de imagen? Hasta ahora hemos construido una hipótesis basada únicamente en la observación del caballo y quiero insistir en este orden. Primero es el caballo y después son las imágenes, nunca al revés. Porque las técnicas de imagen deben responder a una pregunta concreta que nosotros nos hemos hecho previamente y no deben sustituir al examen clínico. Una de las preguntas que más escucho es qué técnica se utiliza más habitualmente y mi respuesta siempre es la misma, que es que depende mucho de qué estructura queramos evaluar. Luego lo veremos con más detalle. No existe una técnica perfecta, cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones, por supuesto. Lo importante es conocer qué información puede aportarnos cada una. La radiografía es probablemente la técnica más utilizada porque es rápida, es accesible, nos permite valorar bien las estructuras óseas y, sobre todo, valoramos los procesos espinosos dorsales y las articulaciones interapofisiarias. Aquí quiero hacer una advertencia, que es que creo que la radiografía es probablemente la técnica que más errores de diagnóstico da, ya que no es porque sea una mala técnica, sino porque muchas veces le hacemos una pregunta que no puede responder, ya que la radiografía puede enseñarnos una lesión, pero no nos puede decir si esa lesión es realmente dolorosa. Si radiografiáramos mañana a 100 caballos de deporte, probablemente habría un porcentaje bastante elevado de caballos con cambios significativos en las radiografías y esos caballos es posible que estén compitiendo perfectamente o que sean caballos completamente asintomáticos. Por eso una radiografía nunca debe interpretarse de forma aislada. En nuestra clínica tenemos la suerte de tener una máquina en estación, lo cual facilita la calidad y el proceso de hacer la radiografía y nos facilita, exacto, el poder ver, ¿no?, con mucho más detalle las estructuras independientes. Siempre procuramos en la clínica de centrarnos primero en los procesos espinosos y tener una buena imagen de todos los procesos desde la cruz hasta el final de la espalda, y luego también procuramos siempre hacer colimar y hacer buenas radiografías también de los cuerpos vertebrales. Aquí simplemente quiero mencionar que no ha sido la primera ni la segunda vez desde que estoy en la clínica que nos ha llegado un caballo con una fractura de los procesos espinosos de la zona de la cruz y luego ha resultado ser, como podemos ver en las imágenes de la izquierda, que era el centro de osificación secundario. Eso es un hallazgo anatómico normal y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. En cambio, en las imágenes de la derecha sí podemos ver fracturas de los procesos espinosos, incluso con desplazamiento de los fragmentos, ¿no? La ecografía ha cambiado mucho nuestra forma de explorar la espalda. Hace apenas unos años todo se centraba en el hueso y hoy sabemos que es una visión bastante incompleta. La ecografía nos permite estudiar estructuras que la radiografía simplemente no llega a valorar, ¿no?, como puede ser el ligamento supraespinoso, el interespinoso, la musculatura e incluso algunos aspectos de las articulaciones interapofisiarias. Creo que la ecografía del ligamento supraespinoso debería formar parte de cualquier estudio completo del dorso, porque cada vez, como hemos dicho, se reconocen más lesiones aisladas de este ligamento. ¿Qué busco en una ecografía? No busco únicamente una imagen bonita, sino que busco alteraciones estructurales, busco igual un cambio de ecogenicidad, alteraciones del patrón fibrilar, engrosamientos, mineralizaciones, entesopatías incluso, pero igual que con la radiografía, esas alteraciones solo adquieren significado si coinciden con el examen clínico, ¿no? Un comentario importante es que cuando exploramos especialmente el ligamento supraespinoso es una técnica que depende mucho del operador. Un pequeño cambio en el ángulo puede modificar completamente la apariencia del ligamento y además hay gran variabilidad entre caballos. Por tanto, hay que ser muy prudentes a la hora de diagnosticar una desmopatía. ¿Cuándo recurrimos, pues, a la gammagrafía? Por supuesto, recurrimos a ella si tenemos la disponibilidad, ¿no? No siempre es posible, pero principalmente cuando el examen clínico me indica claramente que existe dolor de dorso y no consigo localizar la estructura responsable mediante las técnicas convencionales, ¿no? La gammagrafía no nos enseña anatomía, sino que solamente nos indica dónde hay actividad metabólica. Y precisamente por eso resulta útil para localizar lesiones activas. Eso sí, hay que tener en cuenta que los falsos positivos o los falsos negativos son muy comunes y no significa, por tanto, si tenemos un aumento de captación, no significa que esa lesión sea responsable del problema. Tenemos otras técnicas como serían el TAC y la resonancia que
debido al tamaño del caballo y a la disponibilidad de estas máquinas, es muy limitada. Por supuesto, si tenemos la posibilidad de tenerlas a mano, nos dan una imagen mucho más certera y completa del dorso, pero de manera regular no son técnicas que solamos utilizar. Una vez hemos integrado toda la información clínica y las técnicas de imagen, podemos empezar a hablar de enfermedades concretas. Antes de hablar de patologías óseas, ligamentosas, etcétera, quiero rápidamente mencionar las alteraciones conformacionales porque existen y es posible que no siempre sean causa de dolor, pero es posible que sí. Por tanto, hay que conocerlas también y tenerlas en mente. La cifosis es una curvatura dorsal anómala de la columna. En algunos caballos puede ser un hallazgo conformacional bastante estable, digamos, pero en otros puede modificar bastante la forma en la que el dorso transmite las fuerzas. Y en estos casos es posible entonces que produzca dolor. La lordosis es lo contrario, ¿no? Sería una curvatura ventral anómala de la columna. Puede alterar la capacidad con la que el caballo eleva y estabiliza el dorso, especialmente bajo el peso del jinete. En estos caballos es muy importante valorar la musculatura abdominal, ya que tendrá que soportar mayor carga, y también es muy importante el ajuste de la silla y la capacidad real del caballo para trabajar en esta postura. De nuevo, no es automáticamente un diagnóstico de dolor, pero puede contribuir a la sobrecarga. La última que quiero mencionar es la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, habitualmente asociada a cierto grado de rotación vertebral, ¿no? Aquí debemos pensar siempre en asimetría. Habrá asimetría muscular, habrá asimetría de carga, asimetría durante el trabajo. Especialmente en caballos jóvenes debemos diferenciar si es una alteración congénita, una adaptación postural o una consecuencia a otra patología. El mensaje, por tanto, con las alteraciones conformacionales es sencillo. No siempre causan dolor, pero pueden condicionar cómo aparece y cómo se perpetúa. Una vez revisadas estas alteraciones, pues pasamos a las patologías óseas. Aquí empezamos por la más conocida, que es el síndrome de las apófisis espinosas dorsales superpuestas, comúnmente conocido como kissing spines. Es un hallazgo radiográfico frecuente y quiero calcar la palabra hallazgo porque ver contacto o aproximación entre apófisis no significa automáticamente que el caballo tenga dolor. Hay muchos caballos deportivos, como hemos mencionado, que presentan cambios radiográficos compatibles y trabajan sin ningún problema. Por eso prefiero llamar a kissing spines un diagnóstico radiográfico y no un diagnóstico clínico. Para convertirlo en un diagnóstico clínico deberíamos tener correlación clínica, ¿no? La clasificación radiográfica la podemos clasificar la evolución del kissing spine en cuatro grados. Depende, desde hay un estrechamiento leve del espacio interespinoso, puede evolucionar a que se junten o se cierre completamente, desaparezca el espacio. Puede desarrollar posteriormente una esclerosis, una osteólisis, una remodelación o incluso superposición entre los procesos espinosos. Esta clasificación es útil para describir lo que vemos, pero no debe utilizarse de forma aislada para decidir el tratamiento. Es muy importante remarcar que no existen actualmente estudios publicados que relacionen el grado o la severidad de la radiografía con los signos clínicos. ¿Por qué aparece entonces el dolor en kissing spines? No procede únicamente del contacto entre apófisis, eso creo que es una visión demasiado simple, sino que puede originarse pues, en el periósteo, en la remodelación ósea, en el ligamento interespinoso, que creo que durante mucho tiempo ha sido el gran olvidado. Pueden ser los tejidos blandos adyacentes que se hayan visto afectados por la sobrecarga o incluso los músculos. Por eso utilizo la palabra síndrome, porque el dolor puede venir de varias estructuras. ¿Cómo lo sospechamos? Clínicamente los signos son muy variables. Los signos que voy a mencionar podrían ser utilizados también en el resto de patologías que vamos a ver, que sería pues, un cambio de comportamiento, una resistencia a la reunión, un dorso rígido, una dificultad para encurvarse, dolor a la palpación, evidentemente, pero ninguno de estos signos nos confirma que el kissing spine sea el problema, ¿no? Un caballo con sacroiliaca puede parecerse mucho o con una lesión lumbosacra, incluso una cojera de posteriores puede parecerse. Por eso es importante que no lo veamos, o sea, que saber que es un signo aislado y que debemos verlo en un conjunto. La siguiente patología que quiero mencionar es la osteoartrosis. Creo también que es una patología bastante importante.
Las articulaciones interapofisiarias, al fin y al cabo, son articulaciones sinoviales, por tanto, estabilizan la columna, guían el movimiento intervertebral y soportan cargas bastante importantes durante la flexión y extensión. Por eso no son estructuras pasivas. Como cualquier articulación, puede desarrollar osteoartrosis y eso lo veremos con cambios radiográficos. En la imagen podemos observar más a la izquierda, con la primera flecha blanca, una articulación bastante limpia, marcada de rojo para que podáis entender la línea que sigue la articulación, y a medida que vamos yendo hacia la derecha de la imagen vemos cómo se va formando una artrosis alrededor de la articulación y por tanto la articulación va creciendo en tamaño, ¿no? La técnica por excelencia sería la radiografía, ¿no? Pero tiene sus limitaciones porque obviamente tenemos superposición de otras estructuras y la sensibilidad no siempre es buena. Por tanto, podríamos infraestimar la extensión real de la lesión. Por eso, cuando sospechamos de enfermedad de osteoartrosis de las articulaciones, la ecografía, si está disponible, incluso la tomografía computurizada, pues pueden ser de mucho más valor. ¿Por qué aparece el dolor en este caso? No solo se produce por el osteofito, porque al final el osteofito es una señal de enfermedad, sino que las estructuras que realmente producen dolor suelen ser otras. Puede ser que la cápsula sinovial esté inflamada, el hueso subcondral esté remodelado, que haya distensión de la cápsula, y la alteración biomecánica que genera rigidez puede producir pues espasmos musculares, ¿no? Por eso, de nuevo, necesitamos integrar la imagen y la clínica. Quiero mencionar el papel importante que tiene la ecografía en esta patología, porque no solo permite valorar los cambios periarticulares, sino también nos permite guiar nuestras infiltraciones de forma más precisa. En esta imagen de ecografía que tenemos a la derecha, en la fila superior, podemos ver remodelación de la articulación, ¿no? Normalmente siempre pensamos en una silla cuando estamos haciendo un ultrasonido de esta zona. La silla o la zona de la silla donde quedan nuestras rodillas, digamos, que es la apófisis maxilar, debería ser bastante redondeada, y a medida que vamos viendo las imágenes de la derecha vamos viendo cómo van siendo más puntiagudas y son signos claros de artrosis, ¿no? En cambio, en la imagen en las imágenes de la fila inferior podemos observar que hay un engrosamiento de la articulación, que esto también es un signo claro de lesión o de patología en esta zona. Otra técnica muy importante a mencionar aquí es la tomografía. Puede mostrar lesiones que la radiografía no detecta o que subestima. La principal limitación, evidentemente, es la disponibilidad, pero si tenemos acceso a ella, pues bienvenido sea, ¿no? La siguiente patología que quiero mencionar es la espondilosis. Aquí quiero matizar que durante muchos años creo que ha sido un hallazgo bastante incidental, y en algunos caballos lo es, pero eso no significa que debamos ignorarla. La espondilosis es un proceso degenerativo caracterizado por osificación progresiva en la superficie ventral de los cuerpos vertebrales. Primero aparecen osteofitos, ¿no? Y después pueden formar puentes óseos que van a acabar uniendo los cuerpos vertebrales. La clasificación radiográfica nos ayuda a describir la progresión, desde pequeños osteofitos hasta puentes óseos completos, pero igual que ocurre en Kissing Spines, el grado radiográfico no nos va a determinar la relevancia clínica. Podemos ver caballos con cambios marcados y pocos signos clínicos, y podemos ver caballos con lesiones menos llamativas, pero dolor evidente. En este caso, ¿por qué se produce el dolor? Lo que nos preocupa en este caso es el proceso activo de remodelación, ¿no? La inflamación del periósteo y de los tejidos blandos adyacentes. También la pérdida de movilidad segmentaria y la redistribución de cargas. Es posible que debido a la reducción de la movilidad del segmento se sobrecargue los segmentos vecinos. En casos avanzados, la anquilosis puede reducir la flexibilidad toracolumbar y esto alterará pues, la biomecánica del dorso. Hasta ahora hemos hablado de principalmente huesos y articulaciones, pero uno de los mensajes de esta charla es que no todo el dolor de dorso tiene un origen óseo, ¿no? De hecho, muchas de las lesiones que realmente explican la clínica están en tejido blando. Empecemos, pues, por el ligamento supraespinoso. La desmopatía del ligamento supraespinoso puede ser degenerativa o traumática, puede afectar desde la región torácica hasta la lumbar y es un hallazgo bastante frecuente en caballos deportivos con dolor toracolumbar. Lo importante aquí es recordar que una radiografía puede ser normal y el caballo puede aún así tener una lesión ligamentaria significativa. La ecografía es la técnica de elección.
En un ligamento normal, esperamos ver pues, fibras paralelas, ecogenicidad homogénea o inserciones regulares. Y en una desmopatía podemos observar una pérdida del patrón fibrilar, áreas hipoecoicas o hiperecoicas, engrosamiento focal, entesiopatía. Es muy importante tener en cuenta cómo posicionamos nuestra sonda, porque la aponeurosis del longissimus muscle tiene una ecogenicidad bastante parecida al ligamento y si nos vamos ligeramente hacia la derecha o izquierda de la línea central, lo que estaremos realmente observando, como está indicado con el número 1, será el longissimus y no el ligamento. Esto puede llevarnos a hacer un diagnóstico incorrecto. ¿Por qué aparece el dolor en estos casos? El ligamento está ricamente inervado, ¿no? Especialmente en su inserción, y microdesgarros repetidos e inflamación pueden provocar dolor y pérdida de su función, que es una de sus principales funciones, evidentemente, es la estabilidad. Luego tenemos el ligamento interespinoso. Creo que esto es uno de los puntos más interesantes de la charla porque durante mucho tiempo veíamos un caballo con kissing spines y solo pensábamos en el hueso. Hoy sabemos que el ligamento interespinoso puede ser una fuente primaria de dolor y no siempre es una estructura afectada de forma secundaria. La ecografía del ligamento interespinoso es más limitada que la del supraespinoso debido a su posición anatómica, pero puede darnos información útil para nuestro diagnóstico. Podemos observar un engrosamiento, una alteración del patrón, entesiopatías o mineralizaciones incluso. También debemos recordar que el espacio interespinoso puede aparecer hipoecoico por la orientación oblicua de las fibras. Por eso es importante no sobreinterpretar. En casos seleccionados, la infiltración ecoguiada del espacio interespinoso con anestésico puede ser una herramienta para intentar evidenciar si el dolor viene de esta región, ¿no? En este caso, el dolor, el mecanismo es bastante intuitivo, ¿no? Hay una sobrecarga repetitiva del ligamento, microdesgarros, inflamación, degeneración y, por tanto, dolor durante la movilidad vertebral. Lo importante es entender que el dolor puede proceder del ligamento y no únicamente del hueso, como hemos dicho. Por último, me gustaría mencionar el dolor muscular del dorso. Es el último bloque de tejidos blandos y aquí prefiero hablar de dolor muscular, no de lesión muscular, porque en muchos caballos no existe una rotura muscular evidente, sino lo que encontramos es pues, hipertonía, fatiga, atrofia, asimetría, y el dolor puede ser primario por sobrecarga o lesión, pero también puede ser secundario a otra patología y que haya provocado una alteración biomecánica. Para el diagnóstico del dolor muscular, la exploración clínica es fundamental. Buscamos, como hemos dicho, dolor, asimetría, calor, pérdida de función. Y la ecografía puede ayudarnos a valorar cambios de ecogenicidad, alteración del patrón fibrilar o disminución del área de sección transversal. No debemos olvidar que el diagnóstico es clínico. La ecografía ayuda, pero el caballo nos da la respuesta. Normalmente es más utilizado para el multifidus, es el que es más fácil de observar en la ecografía. Antes de cerrar el bloque de patologías, quiero dedicar una diapositiva a algo que muchas veces se menciona al final o se olvida, que es que no todo es una lesión anatómica, ¿no? Un ajuste inadecuado de la silla puede generar puntos de presión o restringir el movimiento, una carga de trabajo excesiva puede superar la condición física del caballo, un jinete desequilibrado puede generar una sobrecarga unilateral y si no corregimos estos factores, ningún tratamiento formará de forma duradera, ¿no? Podemos infiltrar, podemos tratar el dolor, pero si el caballo vuelve a la misma silla, al mismo entrenamiento o al mismo patrón de carga, la recaída es cuestión de tiempo. Por tanto, hemos hablado hasta ahora de anatomía, hemos hablado de biomecánica, de cómo explorar, de las patologías principales. La siguiente pregunta no es cómo tratamos el caballo. El primer objetivo es sencillo, que es reducir el dolor. Un caballo con dolor nunca utilizará correctamente la espalda. Habitualmente recurrimos a antiinflamatorios no esteroideos durante la fase inicial, que nos permite intentar controlar la inflamación y mejorar el confort. En determinados pacientes también usamos relajantes musculares, especialmente cuando existe una marca hipertonía. En nuestra clínica usamos con bastante frecuencia las perfusiones intravenosas, principalmente con dos objetivos.
Primero utilizamos bastante el Tildren o los bisfosfonatos, o también utilizamos relajantes musculares, pero esto lo veremos en la siguiente diapositiva. Muchas veces el tratamiento sistémico no es suficiente y necesitamos actuar directamente sobre la espalda. Aquí entran las infiltraciones psicoguiadas, por ejemplo. En nuestra clínica llevamos a cabo la técnica dorsal, no la lateral, como se puede ver en la imagen. Posicionamos de esta manera la sonda y directamente dorsal a la sonda perpendicular al dorso. Entramos con la aguja, que podemos ver en la imagen de la ecografía señalada con la flecha, y para acercarnos lo máximo posible a la articulación. También llevamos a cabo infiltraciones intramusculares con bastante frecuencia y mesoterapia de la zona del dorso. Como hemos dicho antes, también utilizamos bastante la perfusión intravenosa. Los bifosfonatos los reservamos para casos muy seleccionados en los que sospechamos un componente importante de remodelación ósea, pero es importante mencionar que la evidencia científica aún es un poco limitada. Y por otro lado, lo que también usamos bastante es el metacarbamol, que lo utilizamos como relajante muscular junto con otras vitaminas. Respecto al tratamiento conservador, todavía hay terapias que llevamos a cabo bastante frecuencia en la clínica, como podrían ser las ondas de choque. También utilizamos bastante el aquatrainer o si tenemos un caballo en rehabilitación ingresado en la clínica, es muy importante mantenerlo en actividad para que el músculo siga funcionando. Hay otras opciones como la medicina alternativa o la fisioterapia, la acupuntura. También existe la estimulación eléctrica para intentar activar con mayor frecuencia el músculo y potenciar su desarrollo. Pero me falta. Bueno, por otro lado tenemos el soporte nutracéutico, que es muy importante también. No es un tratamiento principal, por supuesto es un tratamiento complementario, pero el papel de los suplementos alimenticios es bastante importante. Disponemos de productos tanto orientados al soporte articular y otros más a soporte muscular, ¿no? He añadido en la presentación varios que son los que más utilizamos a menudo en nuestra clínica. Respecto al abordaje quirúrgico, la pregunta es cuándo nos planteamos la cirugía, ¿no? En realidad, mucho menos de lo que a veces pensamos. La cirugía debe reservarse para un caballo seleccionado cuidadosamente, en los que exista una buena correlación entre exploración clínica y técnica de imagen, y en los que el tratamiento conservador se haya utilizado, pero no haya dado el resultado esperado. Existen diferentes técnicas. La que nosotros realizamos más comúnmente es la osteoctomía subtotal de la apófisis espinosas dorsales, como podemos ver en las imágenes radiográficas. Consiste en resecar parcialmente la porción dorsal del proceso espinoso para eliminar el conflicto mecánico, ¿no? Y permitir que haya más espacio entre vértebras. También existe la desmotomía del ligamento interespinoso. Es una técnica cada vez más utilizada, pero es cierto que nosotros no tenemos tanta experiencia o por lo menos yo no tengo experiencia con esta técnica, por ese motivo solo voy a mencionarla y no a entrar en detalle. La rehabilitación creo que es de las partes más importantes de todo el tratamiento, porque podemos infiltrar, podemos operar, podemos controlar el dolor, pero si el caballo no recupera una espalda funcional, el problema volverá y, por tanto, el objetivo de la rehabilitación no es únicamente fortalecer músculos, sino recuperar el control neuromotor, ¿no? Restaurar la estabilidad vertebral. Llegamos a la última diapositiva. Después de toda la charla, probablemente este sea un mensaje bastante importante, que es que la espalda no se recupera descansando. La espalda se recupera aprendiendo de nuevo a funcionar. Por eso estructuramos la rehabilitación en diferentes fases. Primero hay que recuperar la movilidad. Para ello podemos utilizar ejercicios de movilización, como podría ser los estiramientos con una zanahoria o con algo que incentive al caballo. Después debemos trabajar la estabilidad. Para ello debemos llevar a cabo actividades como, por ejemplo, los palos en el suelo, ¿no? O subir y bajar montañas también es muy, muy positivo para la estabilidad.
Y por último, sería el reforzar el músculo. Y con eso una de las actividades que son muy buenos es el ir marcha atrás y las transiciones, etc. Cerramos aquí la parte teórica. Si tuviera que resumir la conferencia en 4 ideas, para atrás. En 4 ideas sería que el dolor de dorso es un síndrome, no es un diagnóstico. La imagen nunca puede sustituir a un buen examen clínico. La mayoría de los caballos pueden presentar varias lesiones simultáneamente y el tratamiento no solo consiste en eliminar el dolor, sino en restaurar la función. Antes de terminar, quiero discutir un par de casos clínicos para que veáis que hay veces que mismos hallazgos radiográficos o ecográficos pueden dar signos muy diferentes. Aquí podemos ver un macho castrado de 4 años, un trotón, que tuvo un trauma 10 días antes de este vídeo. Podemos ver que hay una clara incoordinación del tercio posterior y falta de movilidad de la línea superior. Un segundo. Aquí deberían aparecer. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí aparecía. Tenemos uno. Aquí aparecían vídeos del examen clínico. Normalmente cuando tenemos un caballo con signos de ataxia, llevamos a cabo varios ejercicios como hacer círculos pequeños, caminar en 8, hacer marcha atrás, para ver cómo es la propiocepción de los tercios, ¿no? De los posteriores. Lo primero que hicimos fue hacer una radiografía del cuello, ya que evidentemente cuando pensamos en ataxia, primero pensamos en cuello. Los hallazgos radiográficos fueron normales. Y aquí, antes de mostraros las imágenes, quiero hacer una pequeña mención, que es que nunca podemos olvidarnos que en TT3 y L3 los nervios que vienen de esa zona también, si se ven afectados, también pueden dar signos de ataxia y se puede perder la propiocepción de los tercios posteriores. Aquí pues vemos los resultados de nuestro examen. Hay una fractura completa de la base de 4 o 5 procesos espinosos de las primeras, no sé, será de T4 a T6, T7. Lo que hicimos con el caballo fue reposo absoluto y este es el caballo 6 meses después. Obviamente el caballo no está perfecto, no volvió a competir, pero puede ser un caballo feliz en el campo, ¿no? Optamos por un tratamiento, o sea, por un tratamiento conservativo, por manejar el dolor con antiinflamatorios y reposo, porque en este caso creíamos que ningún tipo de filtración tenía sentido, ¿no? Suplementos, por supuesto, pueden ser positivos a la hora de la rehabilitación, pero este fue el resultado solamente con reposo. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es una hembra de 3 meses de raza, bueno, de sangre caliente, ¿no? Con intención de una yegua que era intencionada para salto. El vídeo de la derecha fue cómo se la encontraron en el campo, en su casa. Veis que hay una completa inmovilidad prácticamente de la mano izquierda, una posición bastante anómala y pérdida de la musculatura de la zona del hombro. Esto fue unos días después en nuestra clínica, cuando llegó. Está algo mejor, pero obviamente sigue habiendo un déficit importante en el movimiento. Y en este caso nos encontramos lo mismo, no exactamente lo mismo, pero bueno, fractura de la base de procesos espinosos, en este caso de T2, T3. Y esto quiero enseñároslo para demostrar que eso, un mismo diagnóstico, ¿no? puede dar signos clínicos muy diferentes. Este caballo también, bueno, estuvo ingresado en la clínica por otras 6 semanas y este vídeo es la yegua 6 semanas después. No está perfecta, pero se mueve mucho mejor, ¿no? Y a día de hoy, ha sido ya casi un año, el caballo está empezando a hacer actividad normal. El siguiente caso es un macho castrado de 18 años que llegó, vaya hombre,
Bueno, pues ya tenéis el diagnóstico. A ver si puedo conseguir los vídeos. Si no, los vídeos son de un caballo en su box con... aquí está. Privación del sueño, como se llama, ¿no? Un caballo que no es capaz en general de, o no suele ser capaz de tumbarse y llega a un punto que por agotamiento se cae, ¿no? Y esto llevaba ya varios meses produciéndose. Por supuesto, primero fue a medicina interna. Medicina interna descartó cualquier problema relacionado con su especialidad y por tanto llegó a nosotros. Nuestro diagnóstico fue una osteoartrosis marcada de una de las articulaciones de la zona lumbar. Este caballo lo tratamos intraarticularmente con corticoides y luego posteriormente con un tratamiento de los músculos epiaxiales con relajantes musculares y fitoterapéuticos, y a día de hoy el caballo no ha vuelto a tener esos signos. Cada año viene a la clínica para repetir el tratamiento y así se mantiene un caballo feliz, capaz de trabajar y sin ningún tipo de problema. Y este es el último caso que quiero mencionar y ya termino. Un macho castrado en 9 años, utilizado para salto también. Estos vídeos todos han sido grabados con una diferencia de 5 minutos. Podemos ver en la imagen, en los vídeos que están arriba, ¿no?, que el caballo se mueve sin problema, tiene el dorso extendido, tiene movimientos largos, tiene ¿no?, está en su totalidad queriendo moverse. En cambio, en los vídeos posteriores o inferiores, perdón, sobre todo en el de la derecha, la reducción de movimiento es clara y está directamente relacionado con la posición o el momento en el que le han puesto la silla, ¿no? Nuestro diagnóstico fue espondilosis, grado 2 quizás, no es un grado muy elevado, ¿no?, de 5, pero esto nos confirma que no siempre el grado está relacionado con los signos clínicos. Con este caballo utilizamos Tildren y también infiltración de los músculos epiaxiales para fortalecer la zona, y el caballo ha mejorado bastante sus signos. Y por último, para contrastar, quiero poneros este vídeo de un caballo que tiene un grado 5 de 5 de espondilosis, a diferencia del anterior, y que está compitiendo a día de hoy perfectamente sin necesidad de ningún tipo de tratamiento ni manejo específico. Esto, una vez más, para demostrar que los hallazgos radiográficos deben siempre ir relacionados con los signos clínicos. Muchas gracias por vuestra atención. Siento de nuevo los problemas técnicos del principio. Espero que lo hayáis disfrutado y, bueno, si tenéis cualquier pregunta, pues aquí estoy. Doctora, muchísimas gracias por su clase. Estuvo buenísima. Les pedimos a todos que puedan ir dejando sus preguntas para la doctora en el chat para poder nosotros ir transmitiéndosela para que nos pueda responder. Creo que no hay preguntas hasta... acá está. Acá Cecilia dice, ¿hay algún trabajo a la cuerda recomendado para fortalecer el dorso? Sí, yo cuando tengo un caballo con problema de dorso, un poco mi proceso de trabajo al volver al trabajo después de tratamiento o no, primero les recomiendo empezar trabajando a la cuerda en círculos muy grandes, de manera que el caballo pueda extender al máximo posible la musculatura del cuello y la espalda de la manera más relajada posible. Principalmente esto es lo que recomiendo sin ningún tipo de herramientas para intentar hacer que esté en colección, ¿no? Pero luego ya los trabajos más importantes van a ser ya cuando está el jinete encima, como iba diciendo, pues trabajar con palos en el suelo, subir y bajar montañas o pendientes,
hacer marcha atrás, hacer cambios de aire es bastante importante y todo ejercicio que requiera, ¿no?, una utilidad, una estabilidad de la zona del dorso. Aquí otra pregunta. Ángeles, en el caso clínico 2 que presentó, ¿por qué se hizo reposo absoluto y cuándo diferenció en dejar al caballo descansar o reposo o hacer una rehabilitación más activa? Vale. Uy, perdón, he perdido la voz después de hablar una hora. En este caso se decidió dejar en reposo y completo porque obviamente si tenemos una fractura, ¿no?, lo último que queremos es que se desplace, por tanto necesitamos que el caballo repose hasta que radiográficamente tengamos signos de que se está empezando a formar un calo, ¿no?, y está estabilizado. Por eso intentamos mantener reposo absoluto para que el movimiento sea el menor posible y, por tanto, evitar este desplazamiento. Una rehabilitación activa, en el caso del caballo 2, es el de la fractura. Una rehabilitación activa sería en un caballo que tiene una patología como un kissing spines o una espondilosis. Para mí sí necesita un trabajo activo para fortalecer la musculatura, pero en este caso priorizamos primero la estabilización del hueso. Gracias, doctora. Otra pregunta, se me pasó. Ronald pregunta, hola, ¿el uso de ozono ha evidenciado cierta mejoría en estas patologías? Tengo que ser sincera, nosotros no utilizamos para nada el ozono. Hace unos años lo utilizábamos, pero los resultados, en nuestra opinión, eran bastante limitados y dejamos de utilizarlo. Existen algunos estudios científicos sobre la relación entre el uso de ozono y la mejoría, pero personalmente no tengo la experiencia con ozono como para poder responder la pregunta. Ok, gracias, doctora. Carla pregunta, ¿cómo es posible que el último caballo con espondilosis esté saltando sin presentar dolor? ¿Estará en tratamiento permanente o medicado? Ella es estudiante de primer año, así que dice que no sabe mucho. Vale. Pues bueno, es un poco lo que estaba explicando durante la charla, ¿no?, que no siempre un hallazgo radiográfico implica que haya dolor activo. Una espondilosis de grado 5, por ejemplo, ha habido una anquilosis completa y es posible que durante el proceso de remodelación y durante ir pasando por los diferentes grados sí produjera dolor, pero quizás en el momento en el que se forma esta anquilosis completa y se estabiliza la unión entre varias vértebras como una, el proceso activo del hueso deja de, ¿no?, el hueso ya no está activo, simplemente se ha quedado de esa forma y por tanto ya no produce dolor porque no hay una reacción en el hueso. Y eso también, la verdad, depende muchísimo de cada caballo. Hay caballos que tienen mínimo o nada y no pueden trabajar y hay caballos tenemos caballos también con kissing spines grado 5 de 5, una superpuesta con la otra, que están compitiendo a día de hoy a nivel máximo. Por tanto, es muy independiente de cada caballo. Vamos a ver. Otra pregunta, dice Yerko, con respecto al examen clínico del dorso, palpación, entre paréntesis, ¿qué parámetro nos puede guiar a que realmente existe dolor versus costillas o ausencia de respuesta a la palpación? Y de paso dice que muy buena charla. Muchas gracias. Uy, estoy perdiendo la voz. Vale, lo importante es que hay que ser sistemático. Lo que he dicho, si usted palpa una vez y hay una reacción, no puede directamente suponer, hay dolor de dorso. Debe repetir varias veces la palpación de forma sistémica. En caso de no estar seguro, puede palpar otras zonas para ver si el caballo es en general sensible, porque hay caballos que con soplarles reaccionan, esa es la verdad, y es parte ya de nuestro nivel profesional, ¿no? Digamos, entender cuando un caballo nos está diciendo que duele o que un caballo es simplemente sensible, pero lo más importante para mí es ser sistemático, repetir más de una vez la palpación, empezar desde craneal, zona a zona vertebral a zona vertebral, palpar, flexionar, si no estás seguro, repetir una vez más
incluso si es necesario repetirlo en momentos diferentes. Muchas gracias, doctora. Yo creo que dos preguntitas más, pues la doctora está ahí con su voz afectada. Pregunta Valentina, ¿qué opina de las infiltraciones en zonas dorsales y en miembros anteriores y posteriores para aliviar la zona de dolor? La infiltración del dorso la utilizamos diariamente en nuestra clínica, por lo menos de los músculos epiaxiales cuando tenemos dolor lo utilizamos mucho y ya digo, utilizamos pues árnica, utilizamos fitoterapéuticos, vitaminas y creo que es muy importante para intentar reducir el dolor antes de proceder a trabajar nuevamente con el caballo para desarrollar el músculo. La infiltración de los tercios anteriores o posteriores, pues si hay, por supuesto, alguna correlación clínica entre algún diagnóstico en las posteriores o anteriores, por ejemplo, artrosis de los tarsos o dolor en los pies, que por supuesto puede producir que el dolor, ¿no?, vaya compensándose más arriba y pues es totalmente lógico que también tratemos esas zonas porque si el dolor de dorso solo viene de compensación de alguna patología en alguna de las patas, ¿no?, por mucho que tratemos el dolor de dorso una vez, si no tratamos el problema primario, pues volverá. Ya, doctora. Se repite una pregunta, no sé si podemos hacer dos más. Generalmente pregunta Javiera, la masoterapia la hace con suero y otra... Sí. Eso. Vale, te he perdido, pero creo que es la pregunta de la mesoterapia. Normalmente utilizamos árnica también, utilizamos bastante traumel y discus, que son fitoterapéuticos. Depende del caballo, alguna vez incluso utilizamos 5 mililitros de mepivacaína para hacer una sensación de alivio más instantáneo, ¿no? Y utilizamos siempre nosotros utilizamos en la mesoterapia la vitamina B. Gracias, doctora. Última pregunta. Dice, ¿qué importancia ve al herraje en lesiones de dorso? Muy importante. ¿Qué Un caballo importancia le ve al herraje? Sí, no, estaba bien. Sí. ¿Qué importancia le muy ve al importante. Un caballo con mal herraje va a tener dolor de dorso. Igual que una persona caminando descalza o caminando con un tacón y con una chancla va a tener dolor de dorso. Porque ¿no? es anatomía o es sistemático que el caballo compense su dolor y si hay dolor en los pies o en los cascos debido a un mal herraje o una mala conformación que no se corrige con un herraje, el dorso acabará viéndose afectado seguro. Ok, muchas gracias, doctora, por sus amables respuestas. Oiga, muchas gracias. Vamos a anotar las preguntas que quedaron pendientes de respuesta para ver si se las podemos enviar a la doctora y ver si ella nos puede enviar alguna respuesta con esas dudas. Por supuesto. También le vamos a pedir aquí a los que se quedaron, como había comentado al inicio de la charla, que vamos a hacer un par de preguntitas para se lleven algunos de nuestros productos TRM. Tiene que ver con la charla que hizo la doctora y le vamos a pedir, si ella tiene tiempo, de ser un poco la jueza. Aquí les vamos a pedir, yo no sé si tienen activado el micrófono, todos, pero vamos a ver si podemos hacer un par de preguntitas. La primera tiene que ver con la osteoartrosis de las articulaciones interapofisiales. Ya. Usted dijo, Para doctora, explicarles, para explicarle a los que están. Se va a hacer una pregunta, entonces la pregunta la vamos a hacer nosotros y ustedes pueden encender el micrófono, no sé si acá se puede levantar la manita y el primero que responda, ahí se va a llevar un premio. creo que la reacciona, ¿no? Sí, a ver, si Sí, uno creo dice que la levantar la En mano. reacciones se puede. Perfectísimo. Ya.
Entonces, gracias Paulina por la ayuda. La primera pregunta, como les comentaba, tiene que ver con la osteoartrosis de las articulaciones interapofisiarias. El dolor en estas patologías, ¿qué es lo que lo causa? Ahí la primera, ¿quién fue? Ángela, ¿o no? Hola, no sé si se escucha. Se escucha perfecto, Ángeles. Ya, yo también soy estudiante, así que puede que mis apuntes no sean lo más como Mm. específicos a la causa posible, pero pueden ser productos del mismo osteofito, ¿Ya? por inflamación sinovial, sinovitis, o también puede ser por remodelación subcondral y varias más, pero esas son las como primeras que anoté. Ya, perfecto. Pero lo vamos a dejar ahí porque yo creo la doctora Carlota nos va a dar si está correcta o incorrecta. De acuerdo, lo siento, no sabía que tenía que participar, sí, por supuesto. Correcta, la daría como correcta sin duda. Podríamos incluir alguna más, quizás, como por ejemplo la alteración biomecánica, que es que evidentemente al causarse un problema, ¿no? Pues en esta zona la carga se cambiará a otros segmentos y por tanto la biomecánica cambiará también. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Ángeles, te pedimos por favor ahí que nos dejes tus datos para poder contactarte, para poderte hacer llegar eh, tu producto de premio. ¿Mm? Y ahora que todos bajaron la mano, vamos a hacer una segunda pregunta y última, un poco más simple. La doctora habló al final de que no todo es lesión y habló de tres cosas súper importantes, que dijo que también podían ser causas de problemas lumbares. ¿Alguien la sabe? Tania. Sí, en sí, como dijo la doctora, ¿Mm? eh, no todo dolor tiene origen óseo, ni ¿Mm? todo dolor tiene origen en musculatura o en lesiones en sí, sino que también puede ser el ajuste inadecuado a la silla, la carga de trabajo inadecuada, el desequilibrio del jinete y en sí el dolor vendría siendo un conjunto de causas, como dijo, un síndrome. Está Creo que a eso se perfecto. refería la pregunta. Sí, exactamente. Exactamente. Así que Perfecto, está por muy mi bien, parte ¿o nada no, nada doctora? que añadir. Ha sido una respuesta muy completa y no tengo nada que añadir. Muchas gracias. Te pido, Tania, por favor, que nos dejes tus datos también para poder hacerte llegar un producto nuestro de premio. Les agradezco mucho. Bueno, estamos dando por finalizada esta charla. Agradecer a la doctora Carlota, quien amablemente ha accedido a esta muy interesante charla. Le agradecemos el esfuerzo de su voz, esperamos que se recupere su voz pronto. Eh, Allá ya es bastante más tarde en la noche, así que muchas gracias, doctora, por esta gran charla. Tuvimos una gran asistencia. Agradecer también a todos los participantes, a todos los que asistieron, recordarles que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a la charla en cualquier momento. Cualquier consulta, como dijo el doctor Osa, trataremos de hacérselo llegar a la doctora y decirles que permanezcan atentos a nuestras redes sociales para que puedan seguir participando de esta educación continua a través de los webinars. Así que muchas gracias, doctora, que tenga una excelente noche y a todos ustedes agradecerles su participación, estén atentos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por todo.